Bienvenidas y bienvenidos a este, su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados de el amparo directo en revisión 2766 diagonal 2015. Esta es una importante sentencia de la Suprema Corte que nos va a permitir reflexionar acerca del derecho a la identidad, de las técnicas de reproducción asistida y también del interés superior de niñas, niños y adolescentes, un tema que ha venido a cambiar y a tener un gran impacto en el derecho mexicano de familia, en el derecho familiar. Para entender los alcances de esta importante sentencia, le doy la bienvenida al programa a Ana María Ibarra. Ana María, un gusto recibirte en tu programa, ya lo dijo la Corte. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Y también le doy la bienvenida al programa a Daniel Álvarez Toledo. Daniel, un gusto recibirte en tu programa, ya lo dijo la Corte. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Oye, pues si quieres empezamos contigo, Daniel, para que nos puedas ilustrar, para que nos puedas comentar cuáles son los hechos alrededor del caso. Se trata de un amparo directo en revisión y hay una serie de supuestos fácticos que desde luego inciden y de alguna forma permean en lo que a la postre será la argumentación de la Suprema Corte. Cuéntanos esta parte, Daniel, si fueras tan amable, por favor. Sí, por supuesto. Es un amparo directo en revisión que conoce y resuelve la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en julio de 2016. A grandes rasgos, los hechos del caso constituyen en 1998 aproximadamente dos personas contraen matrimonio. Años después, ellos se someten a un tratamiento por técnica de reproducción asistida, una técnica de reproducción asistida denominada inseminación heteróloga, porque el caso particular, el semen era de un donador externo en este caso. 6 años después nace un menor, producto de la insistencia y el uso de esta técnica de reproducción asistida. Y a los 2 años de que el menor nació, el padre demanda el divorcio de la madre. Un año después se declara el divorcio. Pero meses después de haberse declarado judicialmente el divorcio, la madre le demanda al padre ahora el desconocimiento de la paternidad. Es de aquí, a partir de este momento, donde nacen los antecedentes de este caso. Es decir, existe un juicio ordinario civil de desconocimiento de paternidad en el que el argumento principal de la madre del menor es que el papá, en este caso, no tiene un vínculo biológico con el menor nacido por esta técnica de reproducción asistida. Y en efecto, no es porque en el caso estamos hablando de una inseminación artificial heteróloga donde, como lo comentamos, existe un donador externo. Este juicio ordinario civil lo conoce un juez de primera instancia aquí en la Ciudad de México, en el cual le da la razón no le da la razón a la madre. Esto es materia también de una apelación, donde el Tribunal de Apelación confirma esta decisión. El asunto llega a un tribunal colegiado en la Ciudad de México, un tribunal colegiado en materia civil, a través del amparo directo. En este amparo directo, al margen de las cuestiones fácticas, lo que se aduce principalmente es la violación de diversos derechos humanos, de esos derechos fundamentales, como son el derecho a tener una familia, el derecho a procrear y implícitamente el interés superior del menor en relación con el círculo familiar que lo rodeaba en ese momento. El tribunal colegiado le negó el amparo a la madre y la mamá acudió a la Suprema Corte a través del amparo directo en revisión, este recurso excepcional del cual conoce la Suprema Corte, que como ustedes saben debe tener 2 características
principales. Debe existir una cuestión constitucional, o algunos le llaman la cuestión propiamente constitucional, y además de esto, el asunto debe revestir las características de importancia y trascendencia. El primer elemento lo resuelve la primera sala y establece que en efecto sí existe una cuestión constitucional porque existió la interpretación de estos derechos humanos de los que acabamos de hablar, pero sobre todo converge este interés superior del menor de saber a quién adjudicarle, en este caso, la paternidad, por el particular caso de que existe o él nació o él fue producto del uso de una técnica de reproducción asistida. Establece que sí existió esta interpretación de estos derechos fundamentales, pero además considera la primera sala que es un asunto de importancia y trascendencia en atención a que es incluso el primer caso que llega si bien estos derechos ya habían sido estudiados por la primera sala o por la Corte, lo cierto es que la cuestión fáctica del uso de esta técnica de reproducción asistida no había sido abordado hasta ese momento por la primera sala. A partir de ello, esas cuestiones fácticas sirvieron de base para que la primera sala ahondara y entrara al estudio o el fondo de este asunto que vamos a comentar. Muchísimas gracias, Daniel. Voy contigo, Ana María. Parece que este tipo de temas refleja también digamos, una judicialización del conocimiento científico. Te lo planteo porque esto, pues, costaría imaginarlo hace 20, 30 o 40 años. Sin embargo, el hecho de que el conocimiento vaya avanzando, que la ciencia, pues, tenga un lugar cada vez más preeminente, diría yo, en nuestras vidas, en nuestra realidad cotidiana, genera este tipo de asuntos que luego los tribunales tienen que resolver. Te pido un primer comentario sobre esto. Para muchos juristas, como tú sabes, Ana María, no es sencillo, no es fácil, porque ahorita Daniel ya nos estaba dando una pista sobre la cual obviamente regresaremos, sobre el tipo de inseminación, cómo se lleva a cabo, cómo se logra ese embarazo. O sea, estamos en un terreno que no es necesariamente el nuestro, ¿no? Ana María Ibarra, cuéntanos cuál es tu apreciación sobre este primer punto, por favor. Claro que sí, gracias por la pregunta. Esta sentencia me gusta, entre otras razones, por eso, ¿no? Porque echa mano de evidencia científica al distinguir entre los diferentes tipos de inseminación artificial o técnicas de reproducción asistida, y porque justamente pone de relieve eso que ya has mencionado, ¿no? Yo lo llamo el giro empírico del derecho a familia, que tiene que ver con que las decisiones tienen que estar basadas en evidencia y no con base en prejuicios o generalizaciones apresuradas, ¿no? Aquí la generalización o del punto de partida que se está desmitificando podría ser que tiene que prevalecer siempre el vínculo biológico, ¿no? Y esto se pone en cuestión primero sobre cómo se dio esta reproducción asistida, que es de total relevancia para la solución ya en sí jurídica del caso. Entonces, también plantea por otro lado de qué forma esta evidencia científica se llega a la Suprema Corte, o también si la Suprema Corte tiene facultades motu propio de acceder a este tipo de investigación. Lo que vemos en esta sentencia, por ejemplo, es pues esta literatura especializada que no fue allegada por ninguna de las partes, pero que sin embargo es literatura de calidad y que es necesaria para resolver la cuestión judicial que se tiene enfrente. Entonces, creo que justamente pues, nos encontramos ante un nuevo momento, no sé si generalizado para otras ramas del derecho, pero al menos en el derecho de familia, creo que sí podemos decir que cada vez más es necesaria el acercarse a ese tipo de información para poder tomar una decisión judicial. Y entonces pone a los jueces o a los operadores jurídicos en un nuevo momento, en el momento en el que pues se tiene que estar familiarizado con estas cuestiones. Obviamente los juristas no somos expertos en muchas áreas de las ciencias, pero tal vez sí podemos tener un acercamiento con los expertos y con ese tipo de información que está expuesta en la literatura especializada. Correcto, muy bien, muchas gracias, Ana María.
Regreso contigo, Daniel, para un aspecto que justamente se desprende del comentario de Ana María, que tú mismo ya también reflejabas en tu introducción, que es esta opción. En el caso concreto, se da un tipo de uso de técnicas de reproducción asistida, como tú muy bien lo señalaste, a través de una donación de material genético por parte del progenitor con un carácter anónimo. Cuéntanos, Daniel, ¿qué opciones había? Porque me parece que ahí hay un punto fino, ¿no? Lo decía Ana María, la forma en la que se logra el embarazo eh, incide en el fondo luego de la argumentación de la Corte. Entonces, danos por favor un panorama. La sentencia lo hace y evidentemente lo hace con gran claridad, pero coméntanos para quienes nos están viendo, Daniel, ¿qué opciones había? ¿Qué cursos de acción puede seguir una pareja que está buscando precisamente el uso de estas técnicas de reproducción asistida, por favor? Sí. Eh, Actualmente no me atrevo a hablar de una total desregulación del uso de las técnicas de reproducción asistida. Creo que ya hay legislaciones, sobre todo legislaciones en diversos estados de la República, que han acogido el acceso, qué tipos de técnicas de reproducción asistida están permitidas en cada entidad desde el ámbito del derecho civil. Es decir, ellos lo han empezado a regular a partir de la consecuencia que provoca el uso de las técnicas de reproducción asistida, cualquiera que éstas sean, cualquiera que los estados hayan decidido que pueda aplicarse en esta entidad de la República. En el caso particular que se está analizando, el Código Civil de la Ciudad de México, lo que nos presenta, los hechos fácticos que nos presentan el caso, es que incluso en el propio discurso argumentativo de la sentencia del juez de primera instancia, del Tribunal de Apelación y hasta el propio Tribunal Colegiado de Circuito, pareciera que mezcla pareciera que unifica el término técnicas de reproducción asistida cuando lo cierto es que pueden existir innumerables formas de cómo se puede concebir a una persona. El tribunal colegiado incluso dijo que estamos en presencia de una fecundación in vitro, y lo que hace la sentencia, a partir incluso de una determinación de la propia Corte Interamericana, creo al inicio de la sentencia lo que delimita es tratar de aclarar que en efecto, si bien se habló en general de una técnica de reproducción asistida o incluso se habló de la existencia de una fecundación in vitro, lo cierto es que particularmente se está hablando de una inseminación de tipo heteróloga, que como ya lo platicamos, pues es cuando existe materia genética de un donador externo que no es propio, que evidentemente no conocen las personas o la pareja que decidió someterse a este procedimiento. Entonces, yo creo qué tipo de procedimientos o qué opciones tenían la pareja en ese momento, estamos hablando de 2004, 2005, no estaba tan claro en la ley, no está tan claro también en las normas generales a nivel nacional. Entonces, por eso precisamente creo que se dan este tipo de problemas al momento de poder determinar la filiación o en este caso que se demandó el desconocimiento de paternidad de una persona. Ahora, lo que sí nos queda claro a partir de la lectura de la sentencia, Daniel, es que el hecho de que el material genético del progenitor no haya formado, digamos, parte del embarazo porque se dio esta caracterización heteróloga, sí es relevante porque ya deja la argumentación de la Corte en otro terreno, ¿no? Lo que más adelante comentaremos del el término voluntad procreacional, ya no lo que decía la propia Ana María, ya no este establecimiento del vínculo de filiación con una base puramente o estrictamente o exclusivamente biológico. Nos pone en otra situación. Esto, digamos, en principio esta diferencia sí vale la pena subrayarla, ¿cierto, Daniel? Sí, por supuesto, y es aquí donde se desarrolla, en mi opinión, el punto toral de la sentencia, que es el tema, como lo comentas, el tema de la voluntad procreacional.
Es decir, este aspecto volitivo que existe o que se expresa al momento de que una pareja, sean cónyuges o sean concubinos, al momento de que deciden procrear a través de esta técnica, este aspecto volitivo que la sentencia establece que es una voluntad procreacional, por supuesto que es de suma relevancia, y como se verá más adelante o incluso ya con base en los criterios de la Corte, lo que parece que está rompiendo esa tendencia de que pareciera que el vínculo biológico es el más importante para determinar el tema de la paternidad, cuando existen situaciones de hecho que evidentemente nos demuestran lo contrario. Correcto, muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en la conversación con nuestros invitados sobre este amparo directo en revisión, el 2766 diagonal 2015, y toda la problemática alrededor de estos temas de reproducción asistida, de interés superior de niñas, niños y adolescentes, y también un derecho sobre el que ahora mismo, regresando, vamos a platicar, que es el derecho a la identidad. No se vayan, regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en esta conversación con nuestros invitados sobre el amparo directo en revisión 2766 diagonal 2015 y los temas de las técnicas de reproducción asistida. Voy contigo, Ana María, para plantearte un tema que me parece que conforma, no de manera exclusiva, pero sí una muy buena parte de la sentencia, la parte toral de la argumentación jurídica que se basa en el derecho a la identidad. Y te lo quiero plantear, Ana María, no solamente en el contexto propiamente del caso, que es lo que nos interesa aquí en el programa, sino porque de pronto, en una visión un poco tradicional del derecho, de la cual yo creo que ninguno de los tres aquí formamos parte, pero que seguramente abanderan muchos colegas en el país todavía, dirían, oye, a ver, ¿de dónde saca la Corte el derecho a la identidad? ¿Dónde está? ¿En qué artículo de la Constitución como derecho humano? Por tanto, se trata de un derecho implícito que siempre requiere de un cuidado, de una finura argumentativa, de una cierta sofisticación diferente a los derechos expresos o explícitos. ¿Qué significa el derecho a la identidad, Ana María? ¿Cómo entender su alcance? De dónde proviene esto? ¿Por qué hablamos de derecho a la identidad en sentencias como esta que estamos analizando, por favor? Sí, bueno, la Suprema Corte ha derivado este derecho al artículo primero constitucional, el derecho a la dignidad, ¿no? Porque ha considerado que es parte fundamental el conocer los orígenes biológicos, conocer de dónde uno viene, pero también cómo se concibe uno frente a los demás. Esto es lo que configura el derecho a la identidad. Y bueno, también está reconocido en diversos tratados internacionales y también en la Convención de los Derechos del Niño, específicamente. Pero aún, aunque podamos hablar de derecho a la identidad, pues sigue siendo un concepto indeterminado porque incluso puede darse una argumentación en el sentido de se protege el derecho a la identidad cuando se protege la prevalencia de la realidad biológica, porque eso es lo que nos hace quienes somos, nuestros orígenes genéticos. Y si bien sí es una parte muy importante de quiénes somos, no absolutamente. Hay otra parte también que interviene fuertemente en la construcción de todo este aspecto, que es pues la realidad social. Y es cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos proyectamos ante la sociedad. Y esto va más allá de los vínculos biológicos que pueda tener una persona. Entonces es un derecho complejo que tiene que ver con lo que se tiene enfrente, pero también con la necesidad de quien está invocando este derecho. En este caso, por ejemplo, es muy curioso porque quien está invocando el derecho a la identidad es la madre. Está diciendo, a mi hijo se va a proteger su derecho a la identidad, sí, lo voy a decir muy coloquialmente, si le quitamos a su padre. O si ya no está más en su esfera familiar esta persona que no comparte un vínculo genético con el niño. Pero no es el niño. No es el niño el que se está preguntando quién soy, cuál es mi origen, ni cómo quiero ser visto frente a los demás. Entonces hay que ser muy cuidadosos porque este derecho puede ser un arma de doble filo, sobre todo por quién es usado y para qué es usado.
Entonces, es muy interesante cuando se trata de niños cómo se cuestiona su identidad, porque están siendo representados por otra persona normalmente en estos juicios. Y esto no quiere decir, sea cual sea la determinación que tomen las cortes, que en el futuro, cuando los niños adquieran una mayoría de edad, no puedan indagar sus orígenes biológicos o no puedan cuestionarse o instar acciones que tengan a la mano. Correcto. Ahora, Daniel, recupero la expresión de Ana María, que también de alguna forma está presente en la sentencia, de la realidad social. Entonces, y justamente esto conecta con el tema de las técnicas, lo digo en plural, de las técnicas de reproducción asistida que tú mismo nos has puntualizado, que son varias y que deben ser cuidadosamente diferenciadas, como lo hace la sentencia. Pero esta realidad social a la que Ana María se refiere es lo que luego permite acercarnos poco a poco en la sentencia al término que tú mismo anunciabas y que ahora te pido que entremos de voluntad procreacional, es decir, una lectura del vínculo de filiación no desde la biología necesariamente, sino desde esta óptica de que, bueno, finalmente me imagino que este señor pues ejerció los derechos y los deberes de papá, del vínculo de filiación, lo hizo efectivo en la práctica, los años que hayan sido, obviamente, pero ahí estuvo finalmente. Eh, realidad social, voluntad procreacional. Daniel, coméntanos para entender esta parte de la sentencia, por favor. Sí, por supuesto que la realidad social es imperante para establecer un vínculo de paternidad y en este caso creo que lo es más. ¿Por qué? Porque al final del día lo que le permite a este menor o desenvolverse o le permitirá a este menor desenvolverse es a partir de la forma en cómo fue concebido. Es decir, esta realidad social, por supuesto, que es vista sobre todo por los criterios de la primera sala, para efecto de poder resolver un caso en particular donde se involucre el interés superior del menor. Y como bien lo dice Ana María, hay que tener mucho cuidado porque pueden existir diferentes aristas. Es decir, aquí no estaba cuestionando el menor la paternidad. La acción no era de investigación de la paternidad. Incluso al final de la sentencia se hace esta aclaración. Se dice, no se desconoce el derecho que podría o que tiene el menor para ejercer el tipo de acción que corresponda para conocer, pero no estamos en presencia de eso. Aquí lo que estamos viendo es un problema entre padre y madre. Es decir, a partir de una situación de hecho que se concretó y esa situación de hecho, por supuesto que trae una realidad social, ¿sí? Es de suma relevancia y como punto toral de este criterio, la sentencia pues, es la voluntad procreacional. ¿Qué es la voluntad procreacional? En términos muy generales, asumir a un hijo como propio, aunque biológicamente no lo sea, siempre y cuando exista esta voluntad por parte de los progenitores para poder procrear ese hijo, a este niño o esta niña a través de una técnica de reproducción asistida. Y aquí entra un sinnúmero de cosas, porque el tema es después la forma en cómo se va a acreditar esta voluntad procreacional. No sé si el término exacto sería lagunas en las leyes. Lo cierto es que si tú determinas que en un caso como este, donde se usó una técnica de reproducción asistida, el valor fundamental o el requisito fundamental es una voluntad procreacional, pues ese es el primer paso. El segundo paso sería ahora cómo demuestro esa voluntad procreacional. Y aquí es donde una parte de la sentencia establece que ante la ausencia de una regulación específica de cómo se otorga esa voluntad, se acude a la forma en cómo se otorga el consentimiento de manera general en el Código Civil. Evidentemente todo esto a partir, como lo comentamos, del hecho, o sea, de la circunstancia del estado de hecho en el que se colocaba el papá frente a la familia que formó y la cuales ya estaban divorciados a través de una sentencia judicial. ¿Podría, en este sentido, Daniel, tal vez pensarse en una especie de eh, acreditación presuntiva de la voluntad procreacional? Porque efectivamente a lo mejor es difícil, si hay algún consentimiento informado
que suponga una expresión de voluntad por parte del papá, pues es más claro, pero en casos donde se haya dado mayor informalidad, quizá tengamos que acudir a razonamientos de tipo presuntivo, por ejemplo, el hecho de que la parte femenina haya quedado embarazada, haya desarrollado el embarazo, durante muchos años hayan seguido en esa convivencia y el divorcio haya llegado con posterioridad, pues haría presumir que evidentemente el papá estaba de acuerdo, ¿verdad? Y que existía esa voluntad. Sí, Quizá... claro, sí, eh, claro, incluso, perdón, la propia voluntad es acreditada en este caso por el reconocimiento que hizo el padre al momento de, en el registro civil, que registran al menor en el registro civil. Con el tribunal colegiado dice, incluso ese reconocimiento se tiene por acreditado con la propia resistencia en el juicio para no perder la paternidad del menor. fíjate, Entonces, evidentemente sí es presuntiva y creo que aquí es un análisis de adminicular ciertos hechos para poder determinar la forma en cómo se acreditó esta voluntad. oye, a ver, Ana María, te voy a preguntar algo cuya respuesta a lo mejor es un tanto obvia, pero tal vez quienes estén viendo el programa eventualmente se lo puedan plantear y no quisiera que mantuvieran esta duda. La voluntad procreacional, una vez que se expresa y como lo acaba de mencionar Daniel, se plasma jurídicamente, ya sea a través del acta de nacimiento, a la cual evidentemente comparece el progenitor y da su, digamos, su aquiescencia o su manifestación de voluntad, o esto de la resistencia en juicio, en fin, cualquiera de las situaciones o escenarios que nos podamos eh, imaginar. Ya dada la voluntad procreacional, la pregunta sería, ¿se puede retirar? ¿Se puede decir, híjole, ya no? Porque en este caso, como muy bien lo dicen, es la mamá la que quiere de alguna forma hacer a un lado al padre, pero y si hubiera sido el padre el que hubiera dicho, oye, híjole, yo pensaba y pues quería, pero fíjate que vino el divorcio y quedamos en malos términos, me echo para atrás. ¿Se puede, Ana María Ibarra? Creo que no es tan obvio y es un punto fundamental de este caso, es un rotundo no se puede. Incluso yo en este caso hubiera ido más allá en el sentido de no hay legitimación para demandar el desconocimiento de paternidad. Buen ¿Por punto. qué? Porque los sujetos están limitados. Los sujetos que puedan ahí intervenir ante una relación padre-hijo tienen que estar limitados. En este caso ya se había dado una voluntad eh, eh, de un niño que creció dentro del matrimonio y ninguno de los dos puede echarse para atrás. Esto no había precedentes quizá en el sentido de técnicas de reproducción asistida, pero sí hay otros precedentes en reconocimientos voluntarios de hijos, ¿no? Donde eh, el padre lo reconoció como suyo sabiendo que no era su hijo, pero tuvo ese deseo de criarlo como su hijo y sí, después por circunstancias de la vida se echan para atrás. Entonces, de un inicio, creo que se podría haber hecho una interpretación en el sentido de cortar de tajo esa posibilidad. Y ahí ya no tienes que ponderar siquiera la realidad biológica versus la realidad social, sino simplemente decir, esta persona no tiene este derecho. ¿Por qué? Porque no estamos hablando aquí de tres sujetos que se están disputando o dos sujetos que se están disputando la paternidad, sino la cuestión es, no quiero que mi hijo tenga ese padre. Es negarle la oportunidad de paternidad a un niño. Y las formas o de, digamos, terminar con una patria potestad, pues son por razones distintas. Es cuando se pone en riesgo la integridad física del niño. Porque no solo en este caso se trata pues de saber de la realidad social del niño, sino también de los derechos derivados que tiene el niño de la paternidad, ¿no? Como son los derechos a alimentos, el derecho, pues los derechos hereditarios. Entonces, pues es una cuestión importante, ¿no? ¿Quién puede venir a cuestionar estos vínculos? Y también, ¿hasta cuándo, no? Creo que el derecho que tenemos que regula estas cuestiones, pues sí es muy antiguo, no se compadece de estos problemas actuales, pero sí ofrece por ahí límites, ¿no? Respecto a los sujetos legitimados y también respecto a los términos o plazos para poder
iniciar estas investigaciones de paternidad. Oye, en ese sentido, Daniel, por ejemplo, escuchando esta explicación tan clara de Ana María y regresando un poco a tu comentario anterior en el sentido de que esto, lo acaba de decir Ana María, tú mismo lo apuntabas, todavía no está bien legislado, todavía no tenemos un marco jurídico y el que tenemos ha ido avanzando en las entidades federativas. Se me ocurre, Daniel, que esta evidente expresión del federalismo, que consiste en que cada entidad federativa tenga su código civil y que por tanto pueda optar a diversas formas de aproximación a estos fenómenos, quizá a la postre no dé tan buen resultado, porque lo que uno advierte leyendo la sentencia y ahora escuchándolos a ustedes con esta claridad es que pues no es un tema fácil, no es un tema fácil, hay muchos intereses en juego. Por ejemplo, lo que apuntaba Ana María me parece extraordinariamente importante, la legitimación activa. ¿Quién puede cuestionar? ¿Quién puede instar un juicio? ¿Con qué consecuencias? ¿Cómo se va a proyectar esto a la vida adulta del menor de edad? En fin, y cuando uno piensa en las entidades federativas, en legisladores locales que a lo mejor no tienen mucha experiencia o que no generan un marco de certidumbre respecto a entidades federativas vecinas, ¿no es complicarnos un poquito ahí la vida, Daniel? ¿Cómo? O a lo mejor estoy mal, a lo mejor dices, no, qué bueno que se avance en un estado y en el otro no sé, ¿cómo lo valoras esa parte, Daniel? Hay una cita muy buena, por cierto, de la legislación de Tabasco, ¿no? En la sentencia hay ahí también una mención importante. ¿Cómo ves esta parte de propiamente legislativa? Porque ahí necesitamos el soporte normativo. ¿Qué comentario nos puedes hacer, Daniel? Sí, es un tema complejo y creo que atiende más bien a competencias constitucionales y esto, si bien no se ve en el tema, en el asunto, pero sí es complicado. Mi opinión, yo haría una división entre la regulación para el acceso, el uso de una técnica de reproducción asistida, cualquiera que fuera, y las consecuencias que producen esto. Es decir, las consecuencias del orden familiar, todo el tema de la afiliación, como lo platicábamos al inicio. No sé, me atrevo a decir incluso que quizá lo segundo sí sea competencia de los estados, pero lo primero no. Es decir, aquí, qué tanto tienen que ir los estados? ¿Qué tanto se tienen que quedar? ¿O es una realidad, como sucedió en el estado de Tabasco y también en Sinaloa? Las entidades federativas se presentaron ante una realidad que les estaba rebasando y la consecuencia, evidentemente, fue regular esto. Sí, es un debate y es un debate que seguramente pronto llegará a la Suprema Corte en relación a quién tiene competencia para legislar en relación con el acceso y el uso de las técnicas de reproducción asistida. Y mi opinión sería de esta forma. Para mí son dos momentos, el acceso y el uso y las consecuencias. Evidentemente creo que en el tema de las consecuencias es un tema de derecho civil, derecho familiar, donde sí corresponden a los estados. La interrogante estaría en este primer supuesto. Siempre creo que una regulación general en estos temas tan complicados pareciera que dotan de mayor armonía o digamos que establecen una hegemonía en la forma en cómo se debe de regular en todo el país, pero es un tema que creo está a debate y que en mi opinión todavía tocaría resolver a la Suprema Corte. Es interesante lo que planteas porque probablemente en efecto el uso de estas técnicas caiga en el ámbito competencial del Congreso de la Unión si lo enmarcamos como salud reproductiva, por ejemplo, ¿no? Y ahí, pues evidentemente tenemos la Ley General de Salud, que es aplicable para todo el territorio nacional. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación y el análisis de la sentencia que corresponde al amparo directo en revisión 2766 diagonal 2015 con nuestros invitados. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en esta conversación con nuestros invitados sobre el amparo directo en revisión 2766 diagonal 2015. Y quiero regresar contigo, Ana María, para, junto, me parece, con el tema del derecho a la identidad que ya nos explicaste de manera magistral, el otro gran soporte argumentativo de la sentencia, la otra gran línea de desarrollo
conceptual y de doctrina constitucional de la sentencia, que es el interés superior de niñas, niños, adolescentes. Un tema sobre el que tú y yo hemos platicado muchas veces aquí mismo en el programa, a raíz de un conjunto de sentencias, pero que en este caso, y me atrevo a planteártelo así, Ana María, me parece que tiene un giro diferente, porque por un lado alguien podría pensar o se podría argumentar que la voluntad procreacional reconocida como, digamos, el pivote o el soporte para el vínculo de filiación opera en favor del interés superior del niño, pero del otro lado ahí está el argumento del derecho a la identidad, en el sentido de decir, bueno, por decirlo de manera coloquial, hacemos hablado al padre de la realidad social para que el niño en su momento, si así lo decide, pueda buscar su verdadero origen, este vínculo biológico que al final conforma en buena medida el derecho a la identidad. Parecería, en este caso, el interés superior como que juega de un lado y como que juega del otro. ¿Cómo entender esta parte de la sentencia, Ana María? Sí, pues en realidad es lo que siempre nos plantea el interés superior del niño, ¿no? Como este es un término pues ambiguo, donde de un lado se ubican unos argumentos y del otro lado otros. Yo pensaría, y lo hemos platicado así en otras ocasiones, que hay que hacer una ponderación con los elementos fácticos que se tengan para resolver qué es lo mejor para un niño. Sí, la realidad biológica o la realidad social. Pero incluso más atrás, ¿no? Incluso a veces esta ponderación sí puede estar dada en sede legislativa. Y creo que no se equivoca el legislador cuando dice, si ya salió la voluntad, no te puedes retractar. Y cuando limita a los sujetos legitimados para instar estas acciones. Porque ahí ya está de fondo, detrás, ponderando cuándo es mejor perturbar a una familia, perturbar la identidad del niño también, ¿no? Con un juicio como este. No se trata de cualquier cosa, no es un juicio sobre un bien, es un juicio, ni siquiera es un juicio sobre patria potestad de un niño, es un juicio sobre la afiliación de un niño. Es pues absolutamente trascendente para los intereses y desarrollo psicológico del menor. Entonces, no es cualquier cosa. Y pues es esto, es enfrentar, yo creo que lo que nos demanda el interés superior del niño es enfrentar cada contienda o cada caso con apertura. Cuestionándonos nosotros mismos esas como preconcepciones que tenemos de la vida, ¿no? Porque pues cuando estamos hablando de familia, siempre nos afecta mucho, siempre tenemos opiniones muy fuertes sobre lo que como personas creemos debe prevalecer en esos casos. Pero creo que el interés superior del niño nos invita a eso, ¿no? A cuestionarnos si no hay algo más que no estamos viendo. Si se está ahí privilegiando la realidad biológica, bueno, cuestionarse, ¿y de verdad esto es lo mejor para un niño? ¿O qué más, qué otras cosas nos tendríamos que preguntar? Entonces creo que eso es lo que indica el interés superior del niño, ¿no? Es ver todas las circunstancias complejas, como en muchos casos de familia son, que están alrededor, para ver qué puede ser lo mejor para los niños, niñas o adolescentes. Correcto. Oye, y en este tema, Daniel, que plantea Ana María, vuelvo un poquito al principio. El hecho de que se haya utilizado material genético de un donante anónimo, ¿qué tanto puede incidir a la hora de generar esta ponderación que la propia Ana María nos está mencionando? Porque de un lado podría alguien también afirmar, bueno, si se desconoce el vínculo de filiación establecido a partir de la voluntad procreacional, pero en la lógica de que, bueno, el niño más adelante buscará a su papá biológico, pero pues es anónimo el proceso y no hay forma de dar con eso, entonces, ¿cómo queda? Lo veo un poco, digamos, un poco flojo, si me permiten la expresión coloquial, el argumento, ¿no? No vería, digamos, de un lado de la balanza como mucho peso. ¿Cómo valorar esta parte, Daniel? Y
si se parte de la base de que el interés superior del menor es un concepto jurídico indeterminado, entonces habría que atender precisamente a los hechos del caso, qué es lo que más le conviene al menor en este caso específico. Creo que aquí el punto medular y la forma en cómo se protegió el interés superior del menor es tomando en cuenta de quién estaba ejerciendo la acción. Es decir, era la mamá la que estaba demandando del papá el desconocimiento de la paternidad. Evidentemente no era el niño. Y como lo dijimos hace rato, es decir, pareciera que la sentencia deja este gancho en el sentido de que el menor en su momento tendrá el derecho para ejercer la acción. Y creo que aquí nos metemos con otro problema de regulación. Es decir, ¿quiénes son esas empresas que otorgan estos servicios de técnica de reproducción asistida? Es el Estado quien los debe presentar, y más allá todavía para efectos, incluso hablando de manera hipotética, como tú lo hiciste hace rato. ¿Qué pasaría si fuera el papá? ¿Qué pasaría incluso si el niño en su momento pretende ejercer un reconocimiento de paternidad? Es decir, quisiera indagar evidentemente su liga biológica, quién es su padre biológico, más allá de que siquiera la filiación, a lo mejor él nada más quiere ejercer su derecho a la verdad, a saber quién es su papá biológico. Existe una regulación, existe una lista de donadores en el país. ¿Cómo lo regulan las normas oficiales mexicanas? Deberían regularlo las normas oficiales mexicanas, la Ley General de Salud, y aquí volvemos a entrar en este tema del federalismo, es decir, le corresponde a los estados, les corresponde al Congreso de la Unión, a nivel federal. Creo que aquí el tema no es menor, o sea, y cierto, incluso fue punto de debate el tema de la legitimación. Pues sí, yo creo que si empezamos a cerrar las puertas desde inicio, yo creo que estos asuntos, y tajantemente, como lo dice Ana María, pues no tienes legitimidad para ejercer este tipo de acción tratándose de el uso de esta técnica, si existió esta voluntad por parte de los sujetos que decidieron acceder a esta técnica de reproducción asistida. Sí, es complejo, pero creo que también es parte de la falta de regulación en este segundo aspecto que hablamos sobre los donadores. Ahora, en este sentido, Ana María, se podría pensar, porque esto que acaba de decir Daniel me parece extraordinariamente importante, dejar claro quién sí puede recurrir a este tipo de procedimientos y quién no, pero se podría fijar, y así lo entiendo de tu comentario en un momento anterior del programa, como una especie de regla que, habiéndose dado, digamos, o habiéndose generado la voluntad procreacional, entonces de ninguno de los lados puede venir, o por lo menos de los cónyuges, de los progenitores, habrá que ver cuando sea el propio menor, pero, o cuando ya sea adulto, en fin, pero de ninguno de los cónyuges puede venir un reconocimiento a esta legitimación activa en el sentido de buscar esto procesalmente hablando, de judicializar este deseo de rechazar la voluntad procreacional o ya no mantener el vínculo de filiación por las razones que sea, dado que es una regla y por tanto esa regla no puede ser violada. ¿Te suena que podríamos por ahí tener claridad en este punto, Ana María? Yo pienso que sí, y yo pienso que sí existe esa regla. Lo que pasa es que es posible darle una interpretación a lo que ya tenemos legislativamente en ese sentido, ¿no? Si bien estas reglas del Código Civil para el Distrito Federal son, pues, pensadas no para técnicas de reproducción asistida, sí se establecen como límites para quién puede instar este tipo de acciones. Y estos límites más bien la Corte los ha abierto en otros casos, dando como explicaciones muy robustas de por qué podría indagarse o afectarse esa relación familiar. Pero sí hay por ahí algunas disposiciones normativas que yo creo que podrían interpretarse en el sentido de la puerta está cerrada en principio, ¿no? Para quien ya dio su voluntad y precisamente para proteger que los niños pues crezcan con una madre y con un padre. Y bueno, no sé, me quedé pensando en el tema del federalismo y bueno, aquí a lo mejor yo soy muy radical, pero a mí me parece complejo, ¿no? Como dejar
muchas de estas cuestiones a los estados, a las entidades federativas, no porque no puedan tener los legisladores experiencia o estar más capacitados incluso que los legisladores federales, sino porque en estos casos estamos hablando muchas veces, como ya hemos visto en estos programas, de derechos humanos. Y entonces parecería que tenemos ciudadanos y ciudadanas de primera y de segunda, dependiendo de qué estado te encuentres, ¿no? Pues el ejemplo más dramático, me parece, es el caso del aborto, ¿no? Donde las mujeres sí tenemos derecho a nuestro libre desarrollo de la personalidad en la Ciudad de México, pero las mujeres de otros estados no lo tienen. Esto me parece profundamente injusto y me parece que pues no habría detrás ni siquiera una justificación competencial que pudiera superar, ¿no?, esta, digamos, desigualdad entre personas. Porque además ese argumento que acabas de plantear y yo coincido obviamente con él, pone también en juego el principio de universalidad de los derechos humanos. Es decir, el carácter universal de los derechos implica todos los derechos para todas las personas y esta división a veces geográfica, competencial, etcétera, pues no encaja fácilmente. Lo pongo en esos términos y esto no es un argumento en contra del federalismo, sino más bien en favor justamente de los derechos humanos. Oye, nada más para precisar, Daniel, es que ahorita escuchando a Ana María me acordé de un caso que también resolvió la Corte de una pareja de dos mujeres en Aguascalientes que le pidieron a un tercero que les ayudara para lograr el embarazo, no a través de técnicas de reproducción asistida, sino de manera natural, pero era un hombre que no era pareja de la persona que finalmente queda embarazada y no se dio en ese caso, pero ahora con el comentario que hace Ana María se me ocurre esto. ¿Qué pasaría si esta persona de sexo masculino más adelante decide pedir un reconocimiento de paternidad y establecer el vínculo de filiación, digamos, complementando la voluntad procreacional de quienes ya eran sus dos mamás? En algún programa anterior, Ana María Ibarra misma planteaba el tema de la multiparentalidad. Eh, ¿Cómo lo ves, Daniel? ¿Podría ser una ruta? ¿Podría ser un desarrollo argumentativo que nos llevara a pensar no en este caso, pero sí en casos posteriores para que la Corte lo pudiera considerar? Sí, el asunto que comentas es el tema de la comaternidad, es decir, dos madres en el estado de Aguascalientes, donde la primera sala les concede el amparo para efecto de que por parte de una de ellas existe este reconocimiento. E incluso aquí el punto también importante era que no se sabía si el menor había nacido de una relación con un hombre o a través del uso de una técnica de reproducción asistida. Supongamos que ese menor, ese niño o esa niña nació a través del uso de una técnica de reproducción asistida. ¿Existe legitimidad de este donante para efectos de ejercer algún tipo de acción de reconocimiento de paternidad? Yo creo que aquí quizá no sé si cerrarle la puerta desde inicio, no lo sé, creo que es un tema que está para el análisis, pero sí creo que si la acción se ejerce en función de este tercero donador, yo creo que él debería someterse a las reglas de la forma en cómo se dio esa donación. Es decir, existió un contrato y ahí insisto en este tema de la regulación. ¿Cómo se regula? ¿Cómo están reguladas todas estas empresas que prestan ese servicio? Es decir, si yo quiero ser un donador, ¿cuál es el proceso? No solo el proceso biológico, el proceso químico, sino además el proceso legal. Aparezco en una lista, existen en una lista. Creo que más que analizar el tema si tiene legitimidad para ejercer una acción de reconocimiento de paternidad, lo que habría que analizar en un primer momento es el tipo de contrato o la forma en cómo se rigió esa donación de ese material genético. Y ahí es justamente en lo que hace mucho sentido tener una buena regulación, incluso una regulación más o menos unificada, como ustedes mismos lo apuntaban.
Nos quedan 2 minutos de programa, Ana María, pero no quiero que nos despidamos sin plantarte el tema de un precedente interamericano que ustedes conocen perfectamente y que de alguna forma abrió en nuestras latitudes la discusión sobre técnicas de reproducción asistida, que es Artavia Murillo. En Artavia Murillo, la Corte Interamericana, como recuerdas, Ana María, es un, digamos, al menos es mi lectura de la sentencia, es deferente respecto a los avances científicos, en el sentido de decir, los avances científicos existen, el derecho tiene que venir un poco a remolque, pero en el sentido no de impedir que se ejerzan derechos sexuales y reproductivos con estas técnicas, sino más bien a sumarse, más bien a dar seguridad jurídica, a tener una visión un tanto incluso empática con quienes acuden a estas técnicas que lo hacen por razones que solamente ellos pueden explicar y ahí nadie tiene por qué meterse, ¿verdad? Esa es su vida familiar, sexual, íntima en cada relación de pareja. ¿Te parece que esto puede ser también una línea de desarrollo jurisprudencial válida para México y que la ciencia tenga cada vez un peso más relevante en el proceso judicial, Ana María? Sí, esta sentencia que mencionas viene a dar mucha luz sobre muchos temas, no solo sobre la necesidad de una regulación moderna, otra vez libre de prejuicios, sino sobre, o bueno, yo le doy una lectura hasta allá, sobre el valor que le debemos de dar al no nacido en términos jurídicos, ¿no? Y las posibilidades que esto genera para cada uno de los estados-nación que pertenecemos a este sistema de derechos humanos. Pero también creo que, aunque nos da luz, pues también la tecnología avanza muy rápido y también hay dilemas todavía muy fuertes sobre los que no alcanza a dar respuestas a sentencia, ¿no? Por ejemplo, el caso de maternidad subrogada, que me parece de los temas más complejos por resolver, que no ha llegado ninguno claramente hacia la Suprema Corte, donde, pues si bien se le tiene que dar paso a las técnicas científicas para poder ejercer el derecho a tener una familia, pues también entran en juego derechos de otras personas y los niños, ¿no? Sobre todo lo que más debe importar. Y ahí, bueno, la verdad es que yo todavía no me he formado una opinión en ese tema, pero sin duda la sentencia Artavia Murillo es un referente pues, obligado, un punto de partida indispensable para dar todas estas discusiones. Sin duda, y el diálogo con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos siempre es muy productivo en nuestra propia doctrina constitucional. Daniel Álvarez Toledo, Ana María Ibarra, gracias a ambos por ayudarnos a entender y analizar esta importante sentencia del amparo directo en revisión 2766, diagonal 2015. Gracias a ambos y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.